Hola, somos Taily Puente, Micaela Guevara y quien les habla María Pintado, y hoy vamos a hablar acerca del problema de la discriminación laboral por género en el Perú, un problema que sigue afectando a miles de mujeres en la actualidad. Este tipo de discriminación se manifiesta de muchas formas, desde la dificultad para acceder a un empleo hasta los obstáculos que enfrentan las mujeres para ascender dentro de las empresas o recibir un salario justo por el mismo trabajo que realizan los hombres. En nuestro país, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres es una realidad que se mantiene desde hace décadas, que continúa reproduciendo brechas en el acceso a oportunidades y trato igualitario. Lamentablemente, la discriminación laboral refleja una valoración injusta de las personas, donde el género pesa más que la capacidad, el esfuerzo o el talento que cada uno aporta en el trabajo. Frente a esta problemática, podemos observar dos conceptos fundamentales del curso: la discriminación y la desigualdad. Por un lado, el concepto de discriminación, según Kogan 2025, implica un trato desigual e injustificado hacia determinados grupos sociales, a partir de características como el género, la clase o el origen. Este tipo de trato no solo se refleja en las acciones individuales, sino también en las estructuras sociales e institucionales que reproducen las mismas desigualdades de manera constante. En el caso peruano, esta idea se evidencia claramente en el ámbito laboral. Muchas mujeres, pese a tener la misma preparación que los hombres, siguen siendo subvaloradas, enfrentan mayores obstáculos para ocupar cargos de liderazgo y en muchos casos reciben salarios más bajos por las mismas funciones. La discriminación, por tanto, no es un hecho aislado ni un error de algunas empresas, sino una manifestación estructural de cómo la sociedad jerarquiza y desiguala a las personas según su género. Por otro lado, el concepto de desigualdad, de acuerdo con Milbeni y 2025, hace referencia a la distribución equitativa del poder, los recursos y las oportunidades dentro de una sociedad. Esta desigualdad se mantiene mediante relaciones de dominación que otorgan privilegios a ciertos grupos y limitan las posibilidades de otros. En el contexto laboral, esto se traduce en la persistencia de brechas salariales, escasa representación de mujeres en altos cargos y una cultura organizacional que prioriza las normas masculinas. Es decir, las mujeres no solo enfrentan discriminación directa, sino también un sistema que naturaliza la desigualdad y hace que estas condiciones parezcan normales o inevitables. En conjunto, ambos conceptos permiten comprender que la discriminación laboral por género en el Perú no es solo un problema individual o de falta de oportunidades, sino un problema estructural y cultural. Las mujeres son clasificadas socialmente a partir de su género, lo que determina sus posiciones dentro del sistema laboral y mantiene jerarquías históricas de poder. Ahora, para comprobar cómo la discriminación laboral por género se mantiene en el Perú, es necesario revisar algunos datos y casos recientes que evidencian que las mujeres aún enfrentan desigualdades, brechas salariales y obstáculos estructurales que limitan su desarrollo personal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2024, la participación femenina en el mercado laboral continúa siendo menor que la masculina, y los ingresos de las mujeres pueden ser hasta un 30% más bajos, incluso cuando tienen la misma experiencia o desempeñan las mismas funciones. Esto demuestra que aún persisten las barreras estructurales que impiden un trato justo. Según la encuesta permanente de empleo nacional elaborada por el mismo INEGI, la tasa de empleo de los hombres continúa siendo más alta, con un 31,2%, mientras que la de las mujeres alcanza solo el 26,9%. Esto evidencia que la participación femenina en el mercado laboral formal sigue siendo menor. Además, esta misma encuesta señala que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo es de aproximadamente 1.982,6 soles para los hombres y 1.504,9 soles para las mujeres, mostrando una diferencia cercana a los 500 soles entre ambos. Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, en 2025, reportó más de 80 actas de infracción emitidas contra empresas por casos de discriminación salarial entre varones y mujeres. Esto demuestra que la discriminación definida por Kogan como el trato desigual e injustificado basado en características personales no es solo una percepción social, sino una práctica documentada y sancionada por el Estado. En el primer gráfico podemos ver que Lima, Callao y Piura concentran la mayor cantidad de inspecciones por casos de discriminación salarial, con 57, 27 y 26 órdenes respectivamente. Esto demuestra que el problema no es aislado, sino que se repite en diferentes regiones del país. En el segundo gráfico se observa que los sectores más afectados son las industrias manufactureras, con 43 inspecciones, seguidas por transporte y almacenamiento y servicios financieros. Es decir, la desigualdad se presenta tanto en trabajos operativos como en empleos formales. Estas cifras evidencian que la discriminación laboral por género sigue siendo una práctica real y estructural en el Perú, donde muchas mujeres no solo ganan menos, sino que también deben enfrentar entornos laborales que justifican esa diferencia. Por eso, la labor de la SUNAFIL es fundamental para sancionar a las empresas que aún vulneran el principio de igualdad salarial.
Finalmente, según el informe de Comex Perú en 2021, el empleo femenino aún no alcanza los niveles prepandemia. Durante el primer trimestre de 2021, la tasa de empleo femenino en el Perú fue de 63,8%, mientras que la de los hombres alcanzó el 76,2%. El gráfico que acompaña este estudio muestra claramente cómo la participación laboral de las mujeres cayó con fuerza durante la pandemia y, a diferencia de los hombres, no ha logrado recuperarse completamente. Esto evidencia que las mujeres enfrentan mayores barreras estructurales para reincorporarse al mercado laboral formal, ya sea por la sobrecarga de tareas domésticas o por la precariedad en los sectores donde tradicionalmente trabajan, como el comercio y los servicios. Frente a esta realidad, ya no basta con solo reconocer el problema, hay que actuar. La discriminación laboral no se va a eliminar sola, y es por eso que hay que impulsar las medidas que ataquen tanto las estructuras que la sostienen como a los efectos que la normalizan. La primera propuesta es reforzar los mecanismos de fiscalización y denuncias dentro de la empresa. Aunque existen leyes que promueven la igualdad salarial, aún muchas mujeres todavía callan por miedo a represalias o que la defienden su trabajo. Es por eso que la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo deberían impulsar y crear canales de denuncias anónimos que sean simples y sencillas, donde puedan expresar abiertamente sus opiniones. De igual manera, realizar auditorías salariales periódicas. Con ello se va a poder detectar brechas de género a tiempo y sancionar a las empresas que no lo cumplan. La segunda es impulsar programas de capacitación y sensibilización en igualdad de género. No solo se trata de charlas y talleres, sino de procesos que transforman la forma en que se entiende el trabajo y el liderazgo. Estos espacios deberían incluir temas como la equidad, la corresponsabilidad familiar, liderazgo femenino y la prevención de acoso. Además, las empresas que promueven verdaderamente la igualdad deberían recibir reconocimientos públicos e incentivos. En pocas palabras, estas propuestas no se trata de solo castigar a la desigualdad, sino de romper las prácticas que la alimentan. Si logramos combinar las leyes efectivas con una cultura laboral más justa, podremos avanzar en un entorno hacia donde no se tenga que luchar por quien gane más o quien gane menos. Muchas gracias.